estudiantes. Nos encontramos hoy, 1 de abril del 2025, para realizar el encuentro CIPAS de primera matrícula y cursos de alta complejidad, sesión principal, sesión 2, con la temática de trigonometría. Soy el docente Fabio García, adscrito al CECAC Cúcuta. Pertenecemos a la Z-CORI, zona Centro Oriente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, al curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, entonces en este encuentro CIPAS de primera matrícula, sesión principal, sesión 2, el objetivo general es que fortalezcan las temáticas que ustedes están trabajando en cuanto a la tarea 3 de trigonometría. Es el resultado del aprendizaje 2. Recordemos que en el anterior encuentro se trabajó la unidad de álgebra. Aquí estamos trabajando con trigonometría, básicamente con la temática relacionada con la solución de triángulos rectángulos con la ayuda de recursos tecnológicos. Específicamente vamos a identificar familias de triángulos, como lo son los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos, y también vamos a aplicar de la manera más adecuada las técnicas para solucionar dichos triángulos, ya sean rectángulos, basándonos en las relaciones trigonométricas básicas. Dentro de las generalidades que iremos a trabajar durante este encuentro, vamos a tener las características fundamentales de un triángulo, la clasificación de los triángulos, los métodos para resolver triángulos rectángulos, y también en cuanto a esta temática vamos a abordar una temática que ustedes han abordado en su época escolar, lo referente a teorema de Pitágoras, pero lo vamos a complementar mediante la verificación del software libre GeoGebra. Vamos también a tratar las relaciones o razones trigonométricas básicas, como lo son seno, coseno y tangente, con su correspondiente verificación en este software dinámico. Bueno, comenzaremos conceptualizando las generalidades de la trigonometría, y aunque nosotros no lo notemos, apreciados estudiantes, los triángulos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Las formas triangulares están presentes en nuestro entorno, en las edificaciones, en los instrumentos musicales, en los objetos domésticos, en las atracciones mecánicas, solo por nombrar algunos ejemplos, ¿sí? En la arquitectura. El estudio de este tipo de estructura le ha permitido a la humanidad el ir avanzando en varias áreas del conocimiento, como lo son las tecnologías, las ingenierías, las ciencias físicas, la geometría, la astronomía, entre otros, ¿sí? Debemos tener en cuenta que la trigonometría hace parte de las matemáticas básicas, de el álgebra, también se complementa con la trigonometría, de la geometría plana, geometría analítica, el cálculo diferencial y cálculo integral. Ahí la importancia que nosotros conozcamos al momento de abordar las matemáticas esta rama de la misma, ¿no? La trigonometría. Bueno, entonces, trigonometría se centra en el estudio de los triángulos y de los ángulos. ¿Y qué es un triángulo? Básicamente un triángulo se define como un polígono de 3 lados rectos, por eso su partícula o prefijo tri. 3 lados rectos que a su vez se unen o llegan los pares de ángulos en los vértices, que les estoy señalando acá, en los vértices. 3 ángulos internos, a la vez también hay 3 ángulos externos y tiene 3 vértices. Por eso en todo momento está determinado por 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos internos, 3 lados externos. Pero cabe destacar aquí algo que ustedes ya han ido trabajando durante esta tarea 3, los estudiantes que ya están de pronto en el ejercicio, en el bloque 3, bloque 4, han notado la gran utilidad y relevancia que tiene la propiedad fundamental de la suma de los ángulos interiores de los triángulos. Dicha propiedad dice que la suma, siempre la suma de los 3 ángulos interiores o internos de cualquier tipo de triángulo, siempre va a ser igual a 180 grados exactamente. Ni más de 180 grados, ni menos de 180 grados. Entonces podemos tener un triángulo rectángulo, o isósceles, o escaleno, obtusángulo, acutángulo,
pequeño, grande, la forma que tenga, pero que sea triángulo, y sus ángulos internos van a sumar 180. En esta figura vemos el ángulo A, que se puede notar así, ángulo A, ángulo B, ángulo C, y la suma siempre va a ser 180. Bueno, acá cabe destacar que los ángulos se denotan así como lo acabo de decir, pero también pueden encontrar así, con esta simbología, o pueden encontrar esta simbología que también es muy utilizada. Por ejemplo, ABC, el ángulo ABC y la letra siempre van en mayúscula. La letra que quede en la mitad va a ser el punto vértice, o es decir, el punto donde el estudiante quiere determinar el ángulo. En este caso, este triángulo ABC sería de la misma manera que decir ángulo B. El ángulo ABC sería el ángulo B porque estamos buscando el ángulo que se forma dentro o formado por los dos lados que confluyen en el vértice B. Esa es una de las características que debemos tener en cuenta cuando trabajamos en textos trigonométricos, la forma como están expresando los ángulos. Ya les mostré 3 formas así. Y pues cualquiera de ellas es totalmente válido, teniendo en cuenta que los ángulos siempre son en mayúscula. Y los lados que están opuestos a dichos ángulos siempre van en minúscula. Lo notarían también, o lo notarán en el bloque 4. Acá tenemos el ángulo B, que es con mayúscula, y su opuesto es B minúscula. Al igual tenemos acá ángulo A y su opuesto es A minúscula. Tenemos el ángulo C y el opuesto es C minúscula. También cabe destacar que históricamente la trigonometría se ha apoyado en el alfabeto griego. Y por ejemplo tenemos en el alfabeto griego alfa, tenemos beta, tenemos gamma y tenemos un ángulo que es muy utilizado, que es el ángulo teta, teta. Entonces alfa, beta, gamma, por lo general alfa va con A, beta va con B y gamma es el equivalente al vértice C. Para tener en cuenta, esas son características básicas de los triángulos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Pueden abrir sus micrófonos. Bueno, recordar entonces la propiedad fundamental. Todos los ángulos, sin importar su clasificación, los 3 ángulos internos suman 180 grados. Continuando acá, entonces tenemos un paralelo pues comparativo de las dos formas que usualmente se utilizan para clasificar los triángulos. Al lado izquierdo tenemos la clasificación de los triángulos según los lados y al lado derecho tenemos la clasificación según sus ángulos. Según sus lados, y eso lo vimos en la época escolar, tenemos el triángulo equilátero. La partícula X significa igual y se caracteriza porque la medida de sus lados es la misma. Entonces, si este vale 5 centímetros, este también vale 5 centímetros y este vale 5 centímetros. Eso es un triángulo equilátero y para tener en cuenta que en un ángulo equilátero sus 3 ángulos son iguales y miden 60 grados, ya que 180 dividido en 3 ángulos iguales es 60 grados. Ahora, el triángulo isósceles, iso significa lo mismo, tiene la característica de que solo dos de esos lados son iguales. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que este mide 10 metros, este lado, y este, que es congruente, esa palabra se utiliza en geometría y en trigonometría, congruencia, también vale 10 metros. Este pues vale diferente, coloquemos acá 8 metros. ¿Qué característica tiene el triángulo isósceles? A la vez de que tiene dos lados iguales, sus ángulos, los ángulos formados con el lado desigual, son iguales. Por ejemplo, este vale 70, este vale 70, 70 y 70, 140, este valdría 40, para dar cumplimiento a la propiedad de los ángulos internos, que es 180. 70, 70 son 140 y 40 son 180. Triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene por característica que ninguno de sus 3 lados son iguales. Entonces son totalmente disparejos. No son congruentes ni un par de lados ni los 3 lados. Entonces tenemos, por ejemplo, 5 centímetros, 7 centímetros, 8,2 centímetros, ¿sí? Teniendo en cuenta que siempre la medida de los lados debe estar en la misma unidad, ya sea la fundamental metros o ya sea centímetros o otra unidad, pero que sea la misma unidad de medida para los 3 lados. Esa sería la característica según sus lados: equilátero,
isósceles y escaleno. Ahora, en cuanto a sus ángulos, también pues recordaremos, a modo de recordar y de nuestra época de colegio, que está el famoso triángulo rectángulo o triángulo que tiene un ángulo recto. Es aquel donde un par de sus lados forman exactamente 90 grados. Y normalmente en los libros de trigonometría se simboliza así con un cuadrito. Estos lados se llaman catetos, los lados que son perpendiculares, y el que es diagonal se llama hipotenusa. Y este es el eje central de la temática de los ejercicios del bloque 3. Ya notarán ustedes de pronto los estudiantes que ya están resolviendo el bloque 3, que son ejercicios de triángulos rectángulos, y en el bloque 5 también hay un ejercicio de aplicabilidad del triángulo rectángulo. El triángulo agudo y triángulo obtuso hacen parte de una gran familia que son los triángulos oblicuángulos. Triángulos acutángulos son aquellos que están conformados por tres ángulos que son agudos. Recordemos que dentro de la clasificación de los ángulos, los agudos son aquellos que miden menos de 90, de 0 a menos de 90. Ya, si tenemos un ángulo de 60, uno de 45 y uno de 35, esos tres ángulos son agudos porque son menos de 90. Entonces, la particularidad de este triángulo acutángulo es que sus tres ángulos son agudos. Incluso este equilátero a la vez es acutángulo porque los tres lados, como son de 60 iguales y 60 es agudo, es acutángulo. Yo puedo tener acá uno de 70, acá puedo tener uno de 50, serían 120, este tendría que ser de 60 y sigue conservando la característica, la clasificación como acutángulo. Y el obtusángulo es el que tiene uno que sea un ángulo obtuso, y los ángulos obtusos son aquellos que son mayores de 90 y menores de 180. Entonces, si yo de pronto tengo acá uno que es de 130, este valdría de pronto 60, 30 y este valdría 20. 20 más 30, 150. 20 más 30, 50 más 130, ahí estarán los 180 grados que debe conservar un triángulo de cualquier forma, ¿no? Para tener en cuenta al momento de trabajar con GeoGebra, de pronto por aproximación y cuando hemos trabajado de forma analítica, vamos a llegar a un 179.98, 99, es totalmente válido. Lo que no podemos es pasarnos porque ya no estaría dando cumplimiento a una clasificación, aunque sea un triángulo rectángulo, ya que un triángulo como tal es un polígono, es una figura cerrada, ¿sí? ¿Alguna pregunta acerca de esta clasificación? Lo recomendable es que los estudiantes se vayan familiarizando con estos términos. La trigonometría tiene un vocabulario propio que es totalmente apoyado en la geometría, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta acerca de esos? No, señor, todo claro. Bueno, ¿listo? Entonces, resulta que en trigonometría hay dos formas o dos caminos por los que podemos ir para darle solución a un triángulo. Cuando ustedes le digan en un ejercicio solucionen un triángulo, lo que le están indicando de una u otra manera es hallen el valor de los tres lados y de los tres ángulos internos, ¿sí? Pero resulta que para resolver un triángulo rectángulo solamente se puede aplicar dos formas o se apoyan en dos tipos de métodos, que uno es el teorema de Pitágoras y otro son las razones o también llamadas relaciones trigonométricas. Teorema de Pitágoras, ya lo vamos a ver más adelante, es para hallar netamente lados, y las razones trigonométricas nos sirve para hallar ángulos, pero también para hallar lados. Lados teniendo ángulos. El teorema de Pitágoras tiene la característica que es solo lados. Entonces, falso o verdadero, teorema de Pitágoras, ¿me serviría para hallar ángulos? No, es falso. Solamente nos apoyamos en el teorema de Pitágoras para hallar lados. Debemos conocer dos y desconocer uno. En cambio, las razones o relaciones trigonométricas podemos tener un ángulo y un lado y podemos hallar el otro ángulo, podemos hallar otro lado, pero tener en cuenta que solamente son esos dos métodos los que dan apoyo o sustento a la solución de un triángulo rectángulo. Ahora, para los triángulos oblicuángulos, ya sean llamados
los acutángulos, que son ángulos, que los tres ángulos sean agudos, o los triángulos obtusángulos, debemos tener en cuenta que solamente es válido el apoyarnos en dos famosos métodos o leyes. Esos son la ley del seno o teorema del seno, o la ley o teorema del coseno. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Por qué lo digo? Porque pues uno como docente nota que un estudiante le va a resolver un triángulo acutángulo o obtusángulo aplicando teorema de Pitágoras o razones trigonométricas, y eso es totalmente inválido, ¿sí? Igualmente no podría resolver un triángulo rectángulo apoyado en la ley del seno o la ley del coseno. Tener muy presente eso y les va a servir como sustento para la solución tanto el ejercicio 3 como el ejercicio 4 y de pronto el ejercicio 5, porque si usted eligió una letra donde tenga que ver con una aplicación de un triángulo bicángulo, pues va a tener que estar apoyado en la ley del seno o la ley del coseno. Ustedes, bueno, con los que son mis estudiantes o con sus correspondientes tutores habrán visto ya explicaciones del ejercicio 3, 4 y 5, donde han trabajado en esos encuentros CIPAS de curso, lo relacionado a la explicación ya en más de fondo de la ley del seno y la ley del coseno, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta esta imagen o estamos claros hasta ahí? Bueno, entonces, resulta que tenemos en cuenta que para los triángulos rectángulos entran a participar el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas, netamente apoyadas nada más en las tres básicas, que es el seno, el coseno y la tangente. Vamos a observar este corto video. No sé si me puedan oír el audio del video. Si no me indican, dejo de compartir y vuelvo a colocar con audio. Por favor, me indican. ¿Están escuchando? ¿Me indican? No, no le escucho. Bueno, listo. No, Entonces, profe. un momento ya. Entonces, volvemos a compartir acá. Digo, claro, así, listo. Entonces, me indican ahora. Advertencia. Después de ver este video, es probable que veas triángulos Sí, en ya, ahora sí se escucha todos bien. lados. Y si hablamos de triángulos, tenemos que hablar de un teorema muy famoso y del matemático al que le debe su nombre. Exacto, Pitágoras. Pero nuestra fascinación por estos increíbles polígonos nos ha acompañado desde miles de años antes de Pitágoras. Los antiguos matemáticos se dieron cuenta que nuestro mundo está hecho de formas geométricas que podemos triangularizar. Estudiar estas formas de 3 puntos catapultó a nuestras matemáticas del mundo de los números más abstractos al mundo real, donde podemos medir y construir cosas. Te propongo un viaje express para ver cómo evolucionaron las matemáticas para llegar hasta el famoso teorema de Pitágoras. Empecemos nuestro viaje hace casi 4000 años. Los matemáticos de ese entonces buscaban formas de resolver necesidades prácticas, como las mediciones necesarias para construir, por ejemplo, un templo. Aquí empiezan a toparse con los triángulos. 13 siglos antes de que Pitágoras también las describiera, los antiguos babilonios ya habían descubierto la secuencia de números que describen las proporciones que tienen los triángulos rectángulos, los que tienen un ángulo de 90 grados. Han sobrevivido 2 papiros de 1800 y 1600 años antes de Cristo que muestran problemas matemáticos del antiguo Egipto involucrando triángulos. Y resulta que el teorema que le atribuimos a Pitágoras ya lo habían pensado los matemáticos mesopotámicos y también en la India, muchos siglos antes. Se menciona en uno de los textos védicos, el Shulva Sutra, que contenía las instrucciones para construir un altar de fuego usando una cuerda como regla. De hecho, la palabra Shulva quiere decir cuerda o mecate en sánscrito. Este conocimiento viajó por las antiguas rutas de comercio hasta llegar a Grecia. Y aquí es donde Pitágoras y Euclides, el padre de la geometría, consolidaron estas teorías. Pero hagamos pausa, nos estamos saltando un paso. ¿Qué es un triángulo? Primero, hay que empezar con 3 puntos que no estén sobre la misma recta. Después, hay que conectarlos con 3 segmentos.
En su obra maestra Los Elementos, el matemático griego Euclides recopiló siglos de pensamiento matemático que permitieron demostrar que no todo es un triángulo. Sus lados tienen que cumplir reglas súper específicas. De no ser así, los lados del triángulo no llegan a unirse. Si miramos esta figura con el lente de la geometría euclidiana, vemos sus partes. 3 lados, 3 vértices y aún más importante, 3 ángulos interiores que suman 180 grados. Las reglas del juego de la geometría establecen que las relaciones entre los lados de los triángulos, los ángulos dentro del triángulo y los ángulos que pueden formar afuera es la clave. Y Pitágoras ya se había dado cuenta de eso un par de siglos antes. Su teorema demuestra las relaciones y las propiedades entre los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Con las diferentes soluciones al teorema, vemos como todos los polígonos en realidad pueden expresarse en términos de triángulos. Y si triangularizamos las formas geométricas, podemos usar esas mismas reglas para resolver problemas muy complejos. Uno de los ejemplos más asombrosos hasta el día de hoy del poder de los cálculos usando triángulos es del antiguo Egipto. El matemático Eratóstenes de Cirene fue el primero en calcular la circunferencia de nuestro planeta con asombrosa precisión, usando solamente triángulos y esto. Eratóstenes vivía en Alejandría y durante sus viajes se dio cuenta que 2 objetos bajo el sol en distintas ciudades proyectaban distintas sombras a la misma hora del día. ¿Cómo podría ser esto? La única explicación posible era que la curvatura de la Tierra pone a cada objeto, como este obelisco, a un ángulo distinto del Sol, y por eso tienen distintas sombras. Pero Eratóstenes no paró ahí. Se dio cuenta que podía triangularizar este problema para calcular la circunferencia de la Tierra. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro de la Tierra desde cada obelisco. Las líneas se intersectarían a 7 grados, y por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados. Así que 7 grados es más o menos una 50ª parte de eso. Como Eratóstenes sabía la distancia entre las dos ciudades, unos 800 kilómetros de distancia, la multiplicó por 50 y llegó a la cifra de 40.000 kilómetros. Le faltaron solo 75 kilómetros para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Como ves, la magia es que si entendemos las propiedades de los triángulos pequeños, podemos asumir que un triángulo de cualquier otro tamaño, pero con las mismas proporciones, se comporta de la misma manera. Esto se llama semejanza. Y con el poder de la semejanza, de triángulo en triángulo, podemos construir pirámides, edificios, puentes y hasta estaciones espaciales. De hecho, la arquitectura aprovecha otra de las características maravillosas de estos polígonos. No se deforman. A diferencia de un cuadrado, por ejemplo, si aplicas fuerza en uno de los vértices de un triángulo, la fuerza se reparte entre los 2 segmentos más cercanos y lo compensa el otro. Pues el triángulo nos permite dar la rigidez y la forma en que no se deformen las cosas. Entonces yo creo que sin ellos existirían otras cosas extrañas, pero no sé si igual de maravillosas a las que tenemos actualmente. Estas mágicas figuras, sean obvias en el diseño o no, son la base de la arquitectura y la ingeniería civil. Y de ahí a la física cuántica y la astronomía. Hasta los fractales y los movimientos de las galaxias pueden describirse como iteraciones triangulares. Así que los triángulos son mucho más que 3 puntos unidos por 3 segmentos de rectas. Desde miles de años antes de Pitágoras, el estudio de estas formas indeformables y maravillosas nos han ayudado a medir lo inmedible y a imaginar lo que antes era inimaginable. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué preguntas te surgieron? ¿Qué te hizo pensar este video? Platícanos en los comentarios porque siempre los estamos leyendo. Bueno, por favor me indica si me están escuchando. Bueno, entonces, pues este video prácticamente resume, ¿no?, la importancia, la aplicabilidad desde las construcciones de las pirámides de Egipto hasta las estaciones espaciales y la exactitud con que se realizaban las mediciones basadas en los triángulos, ¿no? Teniendo en cuenta que si los triángulos son medibles de manera pequeña, sus propiedades, debido a la semejanza y proporcionalidad, pues va a ser aplicable también a grandes triángulos. Entonces, de aquí la importancia y que siempre
nosotros estamos rodeados de formas y figuras triangulares. Bueno, entonces, siguiendo ya y entrando más en contexto el triángulo rectángulo, como lo estudió Pitágoras y mucho antes de él, se hacía uso de los triángulos rectángulos, que tienen por particularidad que tienen un ángulo formado por dos catetos que son perpendiculares, es decir, forman un ángulo recto, exactamente de 90 grados. Aquí tenemos la terminología que se utiliza, cateto. Se llama a cada uno de los lados que conforman ese ángulo recto, cateto 1, cateto 2, se puede colocar C1, C2, pero siempre la diagonal va a ser la hipotenusa. Ahora, en los libros de trigonometría, incluso también en el álgebra, aparece esto con letras minúsculas. Este se llama A, este se llama B, y por lo general la hipotenusa la llamamos C. Incluso puede variar, ¿no? Pueden alternar que este se llame A, este se llama B, pero siempre permanece que la hipotenusa se llama C. O en algunos textos se deja como la H, haciendo alusión a hipotenusa. Teniendo en cuenta que siempre los catetos que forman el ángulo 90 grados son, los lados son los catetos, y la diagonal, el ángulo diagonal que es de mayor longitud, es la hipotenusa. ¿Por qué lo digo? Porque pueden encontrar alguna situación donde tengan esta imagen. Acá está el ángulo recto, este vendría siendo un cateto 1, cateto 2, y este vendría siendo la hipotenusa, ¿sí? Sin importar cómo esté posicionado el triángulo rectángulo, pues ustedes se fijan dónde está el ángulo recto, y el que esté siempre diagonal a él va a ser la hipotenusa, y los dos lados que formen el ángulo recto va a ser el cateto. Bueno, entonces ya el teorema de Pitágoras explica de que la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo lentamente con esta simulación. Tenemos un triángulo rectángulo, como ustedes lo están observando al lado derecho, cateto 1, cateto 2, forman 90 grados, tenemos la hipotenusa. El ángulo recto pues está ahí reflejado con un cuadrito que hace referencia a 90 grados exacto. Entonces, si yo tomo el cateto 1 y lo elevo al cuadrado, pues lo que se está formando es un cuadrado en esa posición, que tiene la misma longitud, porque los cuadrados pues, son de los cuatro lados iguales. Tenemos eso significa cateto 1 al cuadrado. Lo mismo realizamos con el cateto 2. Tomamos su longitud y formamos un cuadrado. Eso significa cateto 2 al cuadrado. Resulta que si yo sumo esas dos áreas, la del cateto 1 que está elevado al cuadrado y cateto 2 al cuadrado, voy a obtener la hipotenusa al cuadrado, como lo están observando ahí. ¿Dónde está posicionado? Sobre la hipotenusa, y es la misma longitud de la hipotenusa formando un cuadrado, es decir, formando 90 grados en cada uno de sus vértices. O sea, aquí lo voy a formar, acá está 90 grados y tiene la misma longitud de la hipotenusa. Entonces, eso es lo que simbólicamente podría definirse el teorema de Pitágoras, que si yo tengo el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, me va a dar la hipotenusa al cuadrado. Es decir, si yo sé que esto vale, por ejemplo, esta área vale 50 metros cuadrados y esta vale 15 metros cuadrados, esta tendría un valor de 65 metros cuadrados, porque es la suma de estos dos catetos, las áreas de cada uno de los catetos, ¿sí? Tener en cuenta, y acá en este rectángulo está la fórmula que es muy famosa del teorema de Pitágoras. Resulta que en muchos textos aparece como C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado. O puede aparecer como H al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Tener en cuenta que lo que está antes del igual es la hipotenusa, que está elevada al cuadrado, y siempre se van a sumar las raíces de los cuadrados de los catetos. Digo raíces, ¿por qué? Porque al final muchos estudiantes se les olvida que si ustedes tienen C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces quedaría C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, que el valor de la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Recordemos que siempre que nos soliciten hallar el valor de la hipotenusa debemos darla elevado a la 1, no podemos dejarla elevado a la 2,
Y tener en cuenta que de acá también podría salir otras dos fórmulas. Para hallar el cateto A sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. Y para hallar el cateto B sería la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Recordemos lo que les comentaba, que el teorema de Pitágoras solo me sirve para hallar lados, y tener en cuenta de que cuando vamos a hallar un cateto siempre dentro del radical va menos, y cuando es la hipotenusa siempre va a ser más. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Estos son despejes del teorema de Pitágoras. Bueno, entonces vamos a realizar un ejercicio aplicado a un contexto de la vida diaria. Cuando vamos a realizar la compra de un televisor, vamos a un almacén y entonces recordemos que las pulgadas de un televisor dependen de la diagonal de su pantalla. Si yo quiero comprar un televisor de 20 pulgadas, tenemos en cuenta que el televisor es de forma rectangular, Vamos a dibujarlo aquí, ¿sí? Y la referencia, si yo digo 20 pulgadas, pues tener en cuenta que las pulgadas se miden de manera diagonal, ¿sí? 20 pulgadas, aunque en sistema americano es 20 nunca las pulgadas se miden así, en forma horizontal ni de forma vertical, aunque en este ejercicio nos están dando las características o las medidas tanto del largo como del ancho. Y nosotros debemos calcular de cuántas pulgadas es para poder comprar ese televisor. Entonces dice, las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal de su pantalla. Si el largo de la pantalla es de 16.5 pulgadas y el ancho es de 9,40 pulgadas, podemos decir que el televisor es de aproximadamente, esa es la pregunta, de cuántas pulgadas es el televisor que vamos a comprar. Entonces, en el paso 1, lo que nosotros debemos realizar es como se realiza en física o en química o en otras ciencias exactas, representar gráficamente la situación. Eso nos ayuda a organizar la información y pues a tener una idea más clara de lo que nos dan y lo que nos están preguntando. Entonces tenemos acá el televisor, vuelven a hacer referencia que la diagonal es como tal la referencia en pulgadas, nos dan la base que es el largo, el equivalente al largo de 16.5 pulgadas, y el ancho o alto de ese televisor es de 9,40 pulgadas. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta lo que se está formando aquí dentro, o partiendo de este televisor en dos, son dos triángulos rectángulos, donde este triángulo rectángulo va a ser igual a este triángulo rectángulo. Entonces nos vamos a quedar con uno solo y vamos a sacar el bosquejo a un lado. ¿Qué es el bosquejo? Esto que yo saco aquí, ¿ya? Es decir, esta partecita, como cuando uno hace zoom en una foto, es lo que vamos a extraer acá, teniendo en cuenta que el cateto 1 lo conocemos y vale 16.5, y el cateto pulgadas, y el cateto 2, 9,40 pulgadas. Reitero la importancia de tenerlos en la misma unidad de medida. Yo no puedo tener uno en centímetros y otro en pulgadas, o uno en metros y el otro en kilómetros. Debemos unificar por qué unidad de medida con sus correspondientes transformaciones debemos realizar. Es decir, que lo que nos están preguntando acá es la diagonal, es decir, la hipotenusa. Esa va a ser la incógnita. Al igual que en álgebra, es un valor que debemos hallar y que satisface dicha ecuación. En este caso, debe satisfacer al teorema de Pitágoras, teniendo en cuenta que el teorema de Pitágoras solo tiene aplicabilidad para hallar los lados de un triángulo. Entonces, en el paso 2, vamos a copiar, vamos a tener aquí muy presentes el teorema de Pitágoras, y sabemos que dice hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Listo, continuamos. Entonces, lo que continúa en el paso 2 es reemplazar lo que conocemos, teniendo en cuenta el modelo matemático de arriba, y lo que no conocemos lo mantenemos como incógnita. En este caso, la incógnita es h al cuadrado, y tenemos cateto 1 vale 16,5 pulgadas, cierro elevado al cuadrado, más el cateto 2 es 9,40 pulgadas elevado al cuadrado. Entonces ahí estamos expresando, reemplazando lo que tenemos y notamos que es lo que falta, que es h. Hacemos esta operación, 16,5 al cuadrado más 9,40 al cuadrado nos da 360,61 pulgadas al cuadrado. No olvidemos que aquí está el cuadrado, entonces por tanto debe pasar al otro lado
como raíz cuadrada, o otro artificio que se aplica es sacar raíz a ambos lados. Es totalmente válido cualquiera de los dos, ¿sí? Porque las ecuaciones son como una balanza. Hay que mantener equilibrio. Y lo mismo que hacemos al lado izquierdo, debemos hacerlo al lado derecho. Si le vamos al cuadrado a la izquierda, después del igual debemos hacer lo mismo. En este caso, saqué raíz cuadrada a la izquierda, debo sacar raíz cuadrada a la derecha, pero ¿con qué finalidad saco a la izquierda? Para que se cancele la raíz cuadrada con el cuadrado y me quede la h elevada a la 1, h solita. Y al sacar la raíz de 360,61 nos da 18,98. Por aproximación, 18,98, este es el símbolo de aproximado, 19 pulgadas. Es decir, que cuando la persona vaya al almacén a comprar ese televisor, según las medidas que tiene, ¿sí? El largo de 16,5 pulgadas y ancho de 9,40, lo que va a adquirir es un televisor de 19 pulgadas, ¿ya? Teniendo en cuenta que las pulgadas se miden en diagonal. Esto es totalmente aplicable a los monitores de los computadores de escritorio o a las pantallas de los computadores portátiles, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. No, ninguna. Bueno, ¿sí sabían ustedes que las pulgadas se medían en diagonal o no? No. No sé. Sí, entonces, No, para que pero tengan yo en cuenta tampoco cuando sabía que vayan a era comprar, diagonal. cuando vayan a comprar un televisor o un portátil, no es que las pulgadas del portátil se miden así, en horizontal ni vertical, siempre van de un vértice a otro vértice opuesto en diagonal. Y para que sepan, la equivalencia de una pulgada es 2,54 centímetros. Entonces ahí la importancia de conocer esa utilidad, porque si de pronto queremos una pantalla grande o una pantalla pequeña, pues esas pulgadas multipliquémosla por 2,54 centímetros y ahí tenemos el equivalente. Es decir, que este televisor en centímetros aproximadamente mide 48,26 centímetros su diagonal. Bueno, entonces tenemos en cuenta lo siguiente, que el teorema de Pitágoras pues se aplicó para la parte de los lados, solamente para los lados. Bueno, en este caso, un ejercicio donde se pide que quieren colocar la estrella de Navidad en la parte más alta del árbol de Navidad, ¿no? Para este trabajo se utiliza una escalera de 3,5 metros de largo. Si la distancia entre la parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1,8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol es. Entonces, es un ejercicio totalmente aplicado a la vida diaria, ¿no? En la época de diciembre tenemos la escalera que mide 3,5 metros y nos dan la distancia entre el pie del árbol y el lugar donde se coloca, donde la base de la escalera, donde se asienta la escalera, y es de 1,8 metros. Lo primero que tenemos que mirar es las unidades de medida, metros y metros. Estamos en la misma idioma, estamos en la misma unidad de medida. Y ahora quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué me están solicitando calcular al momento de que me dicen halle la altura? ¿Me están pidiendo la hipotenusa o me están pidiendo uno de los dos catetos? Un cateto. Un cateto. Porque el ángulo recto, se está formando, el ángulo recto se está formando al pie del árbol, al pie del árbol. Entonces yo voy a sacar que esta vendría siendo h, la hipotenusa, vale 3,5 metros. Esto lo puedo llamar el cateto A, 1,8 metros, y yo voy a calcular el cateto B. Les recuerdo que para aplicar teorema de Pitágoras es totalmente necesario conocer dos para ustedes poder calcular uno. No podemos aplicar teorema de Pitágoras solamente conociendo uno de sus lados. Debemos conocer dos y desconocer uno. Entonces, ustedes pues recuerdan que hace unos minutos yo les decía, si la fórmula fundamental es h al cuadrado igual a a al cuadrado más b al cuadrado, aquí no me están pidiendo la hipotenusa como en el ejercicio anterior, me están solicitando es el cateto b. Entonces yo dejaría b al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos, siempre es menos cuando quieran hallar un cateto, y cuando es la hipotenusa siempre es más. Acá el cateto conocido que es al cuadrado. Ahora despejemos, aunque este paso al final se puede realizar, pero es mejor realizarlo antes para que no se nos olvide, h al cuadrado menos al cuadrado. Ya, esta expresión nos va a conducir a calcular ese valor. ¿Listo? Entonces reemplazamos. H vendría siendo el valor de la hipotenusa, la longitud de la escalera, 3,5 metros al cuadrado, menos el valor de la ¿qué?
del cateto conocido, que es de 1,8 metros. Tenemos en cuenta esto y aplicamos estas operaciones aritméticas: 3.5 al cuadrado menos 1.8 al cuadrado, y obtenemos dentro del radical obtenemos 9,01 metro cuadrado. Al extraer la raíz nos da aproximadamente 3,001 metros. Esto aproxima o baja a 3 metros. Es decir, que la altura de ese árbol de Navidad es de 3 metros, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese proceso, este paso a paso. Eso es lo que se pide en la guía de actividades, que el estudiante, haciendo uso del editor de Word, pues muestre este paso a paso, ¿sí? No que se salte de pronto de aquí automáticamente aquí, no, sino que el docente, el tutor, vea cuál fue el despeje que realizó, qué fue lo que reemplazó, qué le pedían, y ahí ya se detalla. Y después se va a verificar en GeoGebra. Ustedes me indican si estamos claros ahí para proceder a verificarlo en GeoGebra. Sí, señor, estamos claros. Sí. Bueno, estamos claros ahí. Entonces, recordemos las distancias: 3.5 metros y 1.8 metros la base. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar, como yo siempre lo recomiendo a mis estudiantes, vamos a hacer uso del GeoGebra clásico, ¿sí? Pero acá vamos a apoyarnos en un software que está recomendando en este periodo académico la red de tutores, y ese es el relacionado con Teorema de Pitágoras Online. Al finalizar este encuentro, les voy a pasar este link para que ustedes lo tengan ahí muy presente. Entonces, ¿cuál es la característica de este software? Ustedes van a colocar los valores de los lados y él le va a calcular el lado desconocido, pero también a la par les va a calcular el área y el perímetro. Y también les va a calcular los ángulos internos. En resumen, les va a solucionar el triángulo, pero que sean rectángulos, y esos resultados se van a aproximar a 2 cifras decimales, ¿ya? Es decir, a la centésima. Entonces, vamos a ver, teniendo en cuenta que esto es A, B, H, recuerden la hipotenusa, recordemos que nos daban B, que era la distancia que había del pie del árbol, y era de 1.8 hasta donde se asentaba la escalera. La hipotenusa, que era la misma longitud de la escalera, es de 3.5, y vamos a calcularlo. Entonces nosotros le damos acá en calcular, en este botoncito, y calcula. Recordemos que bajó a 3 metros, aquí lo están resaltando de amarillo, es la altura del árbol, y a la vez nos están diciendo que ese árbol que se forma con el suelo, el árbol, el suelo y la hipotenusa, que es la escalera, tiene un área de 2,70 metros cuadrados. El perímetro, que es la suma de sus lados, es decir, sumar A más B más H, es de 8,30. Alfa, que se está formando acá entre el pie de la escalera y el suelo, es de 59 grados. Y beta, que se está formando entre el árbol y la escalera, es de 30,95. Si yo sumo estos dos, aproximadamente me da 79,95, casi 80, casi, esto es 90, 89,95, casi 90. Con estos 90 que ya conocemos previamente, el ángulo recto, ahí está conservando la propiedad de los ángulos internos de 180 grados. Entonces, tener en cuenta que este software, pues no es como GeoGebra. GeoGebra es más dinámico, y ya lo vamos a hacer los próximos ejercicios con GeoGebra, pero tener en cuenta que me sirve porque es una calculadora aplicada al teorema de Pitágoras y me aproxima a 2 decimales, ¿ya? Entonces, yo les voy a compartir ahorita posteriormente ese link para que ustedes lo tengan. Es más, vamos a realizarlo de una vez para que lo tengan ahí como una herramienta de apoyo. Les puede incluso servir para comprobar en su ejercicio del bloque 3, cómo se utiliza. Listo, al momento tenemos 38 estudiantes conectados. Bueno, ahí está ese software, ese teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a continuar acá y vamos a entrar ya en lo relacionado con las razones o relaciones trigonométricas, ¿sí? ¿Qué es una razón o una relación trigonométrica? Es un cociente. Un cociente es una división. Ya recordemos que producto es una multiplicación, una adición es una suma,
una diferencia es una resta, entonces un cociente es una división. Pero ¿qué es lo que vamos a dividir en trigonometría? Vamos a dividir un par de lados que nosotros conozcamos, pero les digo, como les reitero, que es solamente aplicable a triángulos rectángulos. Entonces, yo divido dos lados conocidos de dicho triángulo rectángulo y puedo hallar un ángulo. Lo importante es que una relación trigonométrica solamente se puede establecer para triángulos rectángulos y solamente para los ángulos que no son el ángulo recto. Es decir, yo puedo sacar seno, coseno y tangente, que son las tres más utilizadas, solamente a alfa en este caso y a beta. No tendría ninguna aplicabilidad, ni me sirve, ni existe sacarle aplicando desde el punto de observación del ángulo recto. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso. Puedo aplicar a alfa o a beta, o llámese A o B, pero no al ángulo que está formado por los dos catetos, al ángulo recto. Como complemento les puedo decir que son 6 las razones trigonométricas. Ustedes, si disponen de una calculadora científica a la mano, ustedes podrán observar que está la tecla seno, coseno, tangente. Pero también existen otras que es inversa de cada una. La inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno es la secante y la inversa de la tangente es la cotangente. Pero trigonométricamente solamente nos basta con estas tres, con seno, coseno, tangente, para nosotros poder dominar todo y cualquier tipo de ejercicio que esté relacionado donde nos pidan hallar los ángulos o hallar los lados de un triángulo. Con eso tenemos, con el seno, coseno y tangente. Ahora, debemos recordar y no olvidar cómo se llama cada uno de los lados de un triángulo rectángulo. Recordemos que los catetos son los que forman el 90 grados y la hipotenusa es el lado más largo que es diagonal al ángulo recto. Es diagonal, es el opuesto al ángulo recto y siempre va a ser más largo, ¿ya? Entonces, tener en cuenta por qué. Porque esto se aprende de una manera, primero, como una fórmula de memoria, digámoslo así. Si nosotros decimos seno, vamos a sacar seno de beta primero. Yo siempre le digo a los estudiantes, imagínense que su punto de observación está aquí. Sí, aquí está el punto de observación de una determinada estudiante. Ese es el ángulo beta. Entonces yo digo, seno del ángulo beta es igual, dice la teoría trigonométrica, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si yo reemplazo el seno de beta, el opuesto, en este caso el opuesto sería CY, porque es el que está al otro lado. CY sobre la hipotenusa, que es H. Esta vendría siendo la fórmula que ustedes deben siempre, pues, saberse. O estar muy presente. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Pero resulta que yo puedo sacar también el coseno de beta. Y el coseno de beta relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el coseno de beta, el adyacente sería CX sobre la hipotenusa, que es H. Y la tangente de beta, para que lo tenga muy presente, que para mí es una de las tres relaciones trigonométricas, es la que más aplicabilidad de pronto y más nos salva al momento de resolver un ejercicio, es la tangente. Casi más del 80% de los ejercicios nos sirve la tangente, que sean de triángulo rectángulo, ¿no? Relaciona, divide el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nótese que para nada en la fórmula de la tangente necesitamos de la hipotenusa y por eso su aplicabilidad. En muchos ejercicios no nos da la hipotenusa. Entonces hacemos uso de la tangente porque relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, que quedaría en este caso la tangente tan de B, el cateto de beta, el opuesto es CY y la hipotenusa SX, ¿sí? Eso depende, como les digo, apreciados estudiantes, del punto de observación donde esté el estudiante. Si el estudiante quiere extraer las razones trigonométricas a partir de alfa, entonces seno de alfa sigue siendo opuesto sobre hipotenusa, pero el opuesto de alfa es X y la hipotenusa sigue siendo H. El coseno de alfa es adyacente, que ya sería CY, y la hipotenusa sería H. Y la tangente de alfa sería el opuesto, que es X, y el adyacente, que es CY. ¿Sí? Nótese que depende desde el punto de observación y que no se le puede sacar para nada
a los ángulos rectos, al ángulo de 90 grados. ¿Alguna pregunta de esta parte? No, muchísimas gracias. Sí. Bueno, listo. Entonces continuamos. Resulta que la red de tutores está haciendo uso de un simulador de la Universidad de Colorado. Y lo voy a presentar un momentico rápidamente como para que ustedes lo relacionen con el bloque 1 y bloque 2 del ejercicio de esta tarea. Entonces, notarán que aquí tenemos el círculo goniométrico o círculo unitario y tenemos en color azul la función coseno, función trigonométrica coseno. Al momento de nosotros empezar a mover esta partícula en el cortón de una circunferencia, notará que esa partícula se está moviendo a lo largo de esa función trigonométrica y que si yo giro en este sentido, que es el sentido negativo, va hacia atrás y acá va hacia adelante. Hay ángulos especiales, claro, hay ángulos de 30 grados, 60 grados, 45 grados y 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para ubicar un determinado punto, al extenderlo en una función trigonométrica y sobre todo para que los estudiantes observen cómo es la forma de una onda cosenoidal. Tener en cuenta que la onda cosenoidal y la onda senoidal se utilizan en la mayoría de soluciones de ejercicios de ecuaciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque es más fácil llevar todo en relación a senos y cosenos que trabajar en función de tangentes, secantes y cosecantes. Entonces, tener en cuenta eso. Por ejemplo, para que noten cómo cambia la forma de coseno a seno, aunque tiene la misma curvatura, coseno pasa por arriba por 1 y mire seno cómo pasa. Esta es la función seno, ¿sí? Empieza por 0, 0, pasa por 0, 0. Igual si yo muevo en sentido antihorario va hacia atrás y en sentido horario va hacia adelante. De notar que cada punto tiene coordenadas X, y ahí está denotado el ángulo en grados, pero también se puede en radianes. Los estudiantes recordarán que en la CIPA yo les hago claridad que tengan mucho cuidado en el modo de configurar su calculadora científica, porque puede ser en modo DEC o en modo radianes, entonces tener en cuenta eso, ¿ya? Tener en cuenta que las etiquetas sí se pueden dar en radianes y también se puede extender por medio de una cuadrícula. Ahora vamos a observar la función trigonométrica tangente. Tiene unas asíntotas. Asíntotas son líneas que pasan por acá, son líneas que pasan por esta parte y nunca van a cortar esas curvaturas, esa curvatura de la tangente. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando, tenemos un ejercicio de aplicabilidad de razones trigonométricas y nos dice el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Eso es lo que se llama en trigonometría el ángulo de elevación, ¿sí? Cuando usted levanta la cabeza, un estudiante levanta la cabeza para observar a un amigo que está en la azotea de un edificio, lo que está proyectando es un ángulo de elevación, ¿ya? Este es un ángulo de 40 grados y debemos calcular la longitud de la sombra que es proyectada por un árbol cuya medida es de 15 metros de altura y nos hacen la salvedad de que el ejercicio se debe trabajar en grados, por eso, por tanto, la calculadora debe estar en modo DEC. Encima en la parte superior de la pantalla, la calculadora científica, aparecen unas mini letras de DEC, modo DEC, grados, minutos y segundos, y modo R, que son radianes, que es en pi radian. Entonces, ustedes deben configurarla de tal manera que solo quede resaltada la D. ¿Cómo se configura? Oprimiendo la tecla Mode en 2 oportunidades. Eso depende de las características o de la referencia a la calculadora. 2 veces Modes o en algunas con Shift más Mode. Shift es el invertido más Mode. Y se activa un menú donde dice primero DEC, por ejemplo, o segundo DEC, segundo grad, tercero grad. Entonces ustedes colocan la tecla pues que corresponda a DEC
Y cuando quieran trabajar en radianes, la misma operación, pero la pasan con el número correspondiente a radianes. Entonces, tenemos la altura, que es 15 metros. Esta parte vale 15 metros. Este va a ser el ángulo recto. Y aquí el primer paso sería de que tener en cuenta lo que desconocemos y lo que conocemos. Entonces, lo que vamos a hallar es el valor de la incógnita, es la sombra del árbol y la llamamos X. Y conocemos el ángulo, acá es donde va a estar la observación de la persona. Aquí está la observación de la persona. Y tenemos un cateto opuesto que conocemos, que es la altura del árbol. Lo que nos están preguntando es el cateto adyacente. Entonces, recordar que tenemos el ángulo de elevación, el cateto opuesto, pero necesitamos hallar el cateto adyacente. La hipotenusa no la tenemos, no la tenemos. ¿Quién me puede recordar cuál será la razón trigonométrica más aplicable ahí? La que se recomienda para aplicar. Seno, coseno o tangente. Seno. Seno, recuerden que es opuesto sobre hipotenusa y no tenemos hipotenusa. Entonces descartamos seno. Tangente. Tangente. Coseno no. No, porque coseno es adyacente a hipotenusa. También necesitamos hipotenusa. Muy bien, tangente. Sí, Porque en la señor. tangente, aquí como estamos viendo, tangente de 40 grados, sería el cateto opuesto a 40 grados sobre el cateto adyacente. No necesitamos hipotenusa. Entonces, reemplazamos con las letras y los valores correspondientes y tenemos que tangente de 40 es igual a 15 metros sobre X. Nótese que tangente de 40 lo sacamos en la calculadora, 15 vale 15 y esta va a ser la incógnita. Esto que acabamos de armar es una razón trigonométrica. Despejamos X, es decir, sacamos las X. Este tangente de 40 ocupa el lugar de X, ahí como estamos viendo, este sale y este entra en la parte inferior del denominador y esto es lo que debemos colocar en la calculadora. 15 dividido en tangente de 40 trabajando en el modo DEC y obtenemos que el valor de X es 17,8. Es decir, ese árbol que tiene una altura de 15 metros está proyectando una sombra de 17,8 metros. ¿Sí? Para tener en cuenta entonces cómo analíticamente hemos calculado esa sombra haciendo uso de la razón trigonométrica. Bueno, ahora sí vamos a verificarlo en GeoGebra. ¿Hay alguna pregunta del proceso o estamos claros? No, por el momento estamos claros. Bueno, por el momento estamos claros. Listo. Vamos a ver si acá. Voy a explicarle un truquito que se aplica en GeoGebra como para tener los datos a la mano. Vamos a borrar esto acá. Voy a tomar un pequeño capture. Voy a tomar un pequeño capture de esta imagen. Va a tocar. ¿Listo? Vámonos entonces para GeoGebra. Otra vez en GeoGebra clásico, como yo les decía, en GeoGebra clásico. Aquí estamos en GeoGebra clásico y vamos a correr esto un poquito para acá. Aquí y vamos a pegar la figura por aquí. Ese es un truquito para tener a la mano la imagen ahí. Listo, podemos colocarla, volverla más pequeñita, listo. Entonces, recuerden que la altura del árbol es de 15 metros. Entonces, yo ubico primero, voy a quitar acá estos puntos, voy a borrar este punto y voy a borrar este punto. Y voy a colocar primero un punto que sea 0, 0 en el origen. Entonces, A mayúscula, acá tengo A mayúscula, 0,0. Damos Enter. Listo. Ahora vamos a colocar la altura de ese árbol que es de 15 metros. ¿Cómo lo ubicamos? Con el punto B mayúscula, que sea 0 en X, 15 en Y. 0 en X, 15 en Y y lo soltamos. Ahí notamos que esa es la altura. Ahorita podemos ampliar un poquito más. Ahí. Podemos ampliarlo acá. Listo. Entonces, notemos que acá se está formando 40 grados y les voy a decir lo siguiente. Por propiedad de los ángulos internos, ya sabemos que este vale 90. Este vale 40, sería 130. ¿Quién me puede decir cuánto vale este entonces? $50.
50, muy bien, porque 50 más 40, 90, más esto 90, 180. O sea que este vale 50. ¿Y por qué voy a trabajar con ese ángulo? Porque yo no sé el valor de X, que como tal es la sombra del árbol, que es lo que están pidiendo. Entonces, lo que voy a realizar es un ángulo medido desde el punto B. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir haciendo uso de este menú, que es ángulo dada su amplitud. Pincho acá en A, pincho en B, que va a ser el vértice, y coloco, no voy a borrar el símbolo grados cuando aparece el cajetín, sino coloco 50 grados y vamos a medirlo en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a la manecilla del reloj. Y aquí está ya medido el de 50 grados. Hay una directriz. Lo que yo hago uso después es, incluso ya puedo ampliar la imagen un poquito más para que la tengan mayor visibilidad. Aquí, 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 aquí. Y lo que vamos a hacer es trazar una semirecta, que es esta que está aquí, en este comando, semirecta. Pincho en B, que pase por A' y voy a soltar exactamente en el eje X, aquí, muy cuidadoso, ni por encima ni por debajo del punto, como la parte central, aquí, y soltamos en el eje X, ahí queda. Entonces, lo que sigue es hacer uso de este comando que es polígono, de este menú polígonos, la primera opción, y vamos a tocar en cualquier orden, no importa el orden, A, B, C, y volvemos a A. Y ahí hemos trazado ya el triángulo. Ahora, incluso puedo cambiarle por defecto las letras y que queden las mismas letras con las que trabajamos. Podemos desdibujar, desmarcar la semirrecta que nos sirvió de apoyo. Este punto A' también puedo quitarlo, o sea que desaparezca. Está, pero no lo dejamos visible. Listo. Ahora ya tenemos el ángulo de 50. Vamos a marcar los otros ángulos. Entonces, ¿cómo sería? Tocaríamos el BAC. Se marca por fuera, entonces voy a deshacer la opción. Ahora voy a marcar en otro sentido, en el sentido contrario, C, A y B, y ahí se formó 90 grados. Y ahora vamos a tomar este ángulo, vamos a ver si sería ACB, se está formando por fuera, vamos a tocarlo en otro sentido, sería BCA, y ahí se formó. Notarán ustedes que está muy próximo a lo que trabajábamos. Esto era 50, 90, 39.99, que por aproximación es 40. Y podemos darle que a cada uno de los lados que trabajamos ahí les aparezca por medio de esto nombre y valor. Aquí está 17,89. Ustedes recordarán cuánto nos dio. Podemos también poder observar aquí el valor de la altura del árbol, la propiedad nombre y valor, que era de 15 la altura del árbol. Y si nos preguntaran de la copa del árbol hasta donde se proyecta la sombra, sería el valor de la hipotenusa. Y tiene un valor, para que tengan en cuenta, tiene un valor, este es el segmento A, de 23,34. Este valor que nos aparece acá es el valor del área del polígono, del área. La podemos quitar, pero ahí no está dibujando. Entonces, esto es lo que podemos marcar de pronto, que no aparezca la etiqueta. Ahí la quitamos. Y le pueden cambiar la letra, ¿no? Que esto se llame H, que esto se llame A, se llame B. Pero queda totalmente comprobado de que lo que resolvimos de forma analítica es igual de lo que GeoGebra nos está comprobando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? GeoGebra es muy dinámico. Ustedes pueden obtener esa verificación incluso con menos o más pasos de los que yo utilicé. Y cuando el tutor le solicite verificación de GeoGebra, tomar un capture de todo, que aparezca la parte algebraica y la parte gráfica, ¿ya? Esa es la importancia y la amplia, pues, aplicación y utilidad de GeoGebra. ¿Preguntas? Ya vamos a terminar casi. Vamos a terminar ya casi con esta CIPA, sesión principal, sesión 2. Bueno, entonces tenemos un ejercicio, un contexto aplicado a los deportes, sí, de alto riesgo. Entonces hay una rampa de patineta que mide 7 pies de largos, ya es otra medida inglesa, un pie vale 30,48 centímetros, un pie son 12 pulgadas y con un extremo en el suelo, como lo están mostrando en ese dibujo, y el otro a 2 pies de altura. O sea, es decir que la altura, el punto más alto de esa rampa es de 2 pies. ¿Cuál es el ángulo de elevación?
y debemos escribir ese ángulo con una cifra decimal. Y además nos reiteran que hagamos uso, configuremos la calculadora en modo D. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí el bosquejo. Lo que nos están preguntando es este ángulo, es el valor de beta. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que yo puedo utilizar teorema de Pitágoras? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Me están preguntando un ángulo, oído, me están preguntando un ángulo. No, No, señor. No, porque recordemos no. que Pitágoras solo me sirve o para hallar los catetos o para hallar la hipotenusa. Y no me están, si me estuvieran Sí. pidiendo de pronto la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿cuánto gastaría en tabla o cuánto gastaría yo en madera? Ahí sí aplico Pitágoras, ahí no. Entonces voy a apoyarme ¿en qué? ¿En qué me apoyo? En las relaciones o razones trigonométricas. Y ahora, el punto de observación de ustedes van a ser los observadores, están aquí, ustedes están en el ángulo beta. ¿Qué me están dando? La hipotenusa, me están dando el cateto adyacente o el cateto opuesto. ¿Qué me están dando? A partir de beta, ¿no? Ojo, aquí está la vista. Están El, dando el opuesto y el hipotenusa. El opuesto, sí, el opuesto, muy bien. Y la hipotenusa, que es la diagonal. ¿Me recuerdan qué razón trigonométrica liga el opuesto con la hipotenusa? seno. El seno, ok. Es la relación o razón seno. Esa es la manera con la que ustedes deben proceder, sí, porque muchos estudiantes le dicen a uno, profesor, ¿cómo sé yo cuándo es seno, coseno, tangente? No, pues miren qué tienen y qué es lo que le están pidiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Entonces ustedes dicen seno de beta es igual al cateto opuesto, voy a colocar acá, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Esa sería la fórmula, hipotenusa. Reemplazando, vamos a hacerlo acá, sería seno de beta, que es la incógnita, el ángulo beta, el opuesto es 2 pies, la hipotenusa es 7 pies. Bueno, previamente nos dimos de cuenta que son las mismas unidades, entonces puedo omitirlas, ¿sí? Porque pie con pie se cancela, quedaría 2 séptimos. Seno de beta, esto lo podemos sacar en la calculadora y les doy un tip ahí para que tengan en cuenta. Entre más decimales den ustedes después de la coma, más exacta va a ser su respuesta. Incluso esto se puede dejar en forma fraccionaria porque la calculadora lo recibe en forma fraccionaria. Cuando ustedes saquen seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, de cualquier ángulo, eso no tiene unidades. Es decir, yo no puedo decir que el seno sea en metros o en segundos, no. El ángulo sí sea en grados, minutos y segundos. Lo que se hace aquí es transponer la función, llámese seno, coseno, tangente, pasarla para el otro lado, tal como lo realizamos en el ejercicio 2 de las ecuaciones trigonométricas, el bloque 2, y quedaría seno a la menos 1 de 2 séptimos. Esto lo podemos colocar en la calculadora trabajándolo de nuevo en modo DEC y vamos a obtener invertido seno de 2 séptimos, abrimos paréntesis, 2 fraccionario 7, y obtenemos 16,6 porque nos piden solamente un decimal, 16,6 grados. Es decir, que el constructor de esta rampa acá tiene que haber diseñado con 16,6 grados de elevación. ¿Ya? Si me llegasen a preguntar pues sencillamente realizo que como yo sé que aquí hay 90, me quedan 90 para repartir entre beta y que lo vamos a llamar alfa. Entonces, alfa sería a 90 grados, le quito el beta que ya está conocido, que es de 16,6. Y 90 menos 16,6 sería igual a 73,4 aproximadamente. Es decir, que este ángulo valdría 73,4, de tal manera que si yo sumo alfa más beta más 90 grados, que es el ángulo recto, sigo conservando la propiedad fundamental de 180 grados, la suma de los ángulos internos. ¿Listo? Nótese que este paso es fundamental. Cuando ustedes quieren hallar el ángulo y pasa para el otro lado, si trabajaron con coseno, queda como coseno a la menos 1. Si trabajaron con tangente, pasa como tangente a la menos 1. En algunos textos, en lugar de colocar seno a la menos 1, colocan arco seno. Y es exactamente lo mismo. Es una forma, una terminología, pero es lo mismo. Entonces, si le colocan coseno a la menos 1, eso traduce como arco coseno. Y si tienen tangente a la menos 1, eso es arco tangente. Incluso en ocasiones trabajan con invertido tangente, que es exactamente lo mismo. Esas son formas de definir entre un texto de pronto latinoamericano o un texto americano, ¿ya? Preguntas, nótese cómo utilizamos dos lados para hallar un ángulo, ¿sí? Conocemos dos lados
Y a partir de ese ángulo conocido, pues hallamos el resto y ahí ya le hemos dado solución. Solo faltaría de pronto hallar esto si nos lo pidieran y podemos hallarlo, ya sea por una razón o ya sea por Pitágoras, porque por Pitágoras yo sencillamente puedo decir este es el lado X y sería 7, que es la hipotenusa al cuadrado, menos 2 al cuadrado. 7 al cuadrado sería 49 y 2 al cuadrado sería 4. La raíz de 44, 49 menos 4 es 45, que diga la raíz de 45. Es decir, esto valdría 6,70. 6,70 sería el valor de estos 6,70 pies. ¿Sí? Pero puedo hacer uso tanto de Pitágoras o puedo hacer uso de una razón trigonométrica y me debe dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo pueden hacer ustedes como ejercicio complementario de esta cifra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren ver la verificación en GeoGebra? ¿Me indican, por favor? Sí, sí, señor. Bueno, listo. De eso se trata, ¿no? Estos encuentros para que ustedes vayan complementando y pues vayan mirando cómo se verifican en GeoGebra, ¿no? Yo sé que a muchos estudiantes, pues, es la primera vez, me sucedió a mí también como estudiante de la UNA hace 10 años, pues, la sorpresa de que tenía que trabajar en software y también empezaba a aparecer GeoGebra y da un poquito de susto al principio, pero no, esto es cuestión de ir practicando y ya vamos teniendo en cuenta y van adquiriendo más habilidades en eso. Bueno, vamos a borrar acá un momentico para tener en cuenta, este dibujo. Recuerden el valor que nos dio, 16,6 grados, debe darnos algo muy, muy próximo, si no es lo mismo. Ahí. Bueno, entonces voy a tomar esta rampa y la voy a llevar a GeoGebra. Bueno, entonces aquí vamos a GeoGebra. GeoGebra clásico. Pegamos la imagen acá. La podemos correr. Podemos volverla más pequeñita y tenerla aquí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a correr acá. Vamos a hacer de igual manera el centro. Vamos a hacerlo acá. Este punto es donde está beta. Vamos a hacerlo en el 0, 0. Entonces voy a borrar acá esto, que por defecto es donde se ubica la imagen. Entonces voy a borrar. Entonces coloco A mayúscula 0,0. 0,0. Ahí tenemos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una circunferencia. Ustedes no sé si conozcan de que aquí está una aplicabilidad muy útil en esto de GeoGebra, que es una especie de compás. Hay variedad de formas de trazar una circunferencia. Voy a hacer uso de la segunda, donde me dicen marque el centro y determine el radio. El radio va a ser la hipotenusa, es decir, 7 pies, la parte inclinada de la rampa. Entonces yo marco esa y selecciono el centro, que ahí voy a colocar el compás, y cuando se abra el cajetín yo voy a colocar 7. 7 y voy a dar OK. Notarán que se trazó la circunferencia. Vamos a volverlo más pequeñita para tenerla toda en contexto. Listo, ¿qué quiere decir? Que el radio va a ser 7. Cualquier radio que yo tire de A hacia cualquier parte de la periferia de circunferencia siempre me va a marcar 7. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es trazar a una altura de 2. ¿Dónde va a estar la altura de 2? Pues la altura de 2 va a pasar exactamente en una línea que sea paralela al eje X, utilizando las paralelas del eje X, pero que toque aquí en 2. 2 vendría siendo la altura, ¿no? Entonces acá sería 4, acá sería 6, un poquito más de 6, acá sería 1, ahí. Y lo voy a soltar muy cuidadosamente. Cuando ustedes quieran tener más detalle, van moviendo la línea y con la ruedita o el llamado scroll roll del mouse van a soltar ahí, en la misma circunferencia. Aquí, ahí suelto y toco ahí. Ahí suelto. Listo. ¿Para qué me sirve esto? Resulta que si yo trazo ahora una perpendicular a esa línea que tracé o al eje X, y que pase por B, por ejemplo aquí, que pase por B soltando aquí sobre el eje X, ahí ya tengo exactamente la altura de esa rampa. Aquí, ahí la voy a soltar. Ahí la suelto. Listo. Ahora lo que voy a hacer es con el polígono, pincho en A, en B, en C y vuelvo a A.
Listo, ahí está la rampla dibujada como tal. Ahora lo que voy a hacer es las medidas, por ejemplo esta medida, vamos a colocar acá de la rampla, vamos a mirar que sea visible, vamos a propiedades, nombre y valor, notarán ustedes que tiene el valor de 7, ¿sí? Le puedo cambiar incluso que se llame H minúscula, de la hipotenusa, H, ahí está, ya lo renombramos, y ahora lo que vamos a hacer es la altura, vamos a mirar la altura si realmente son 2, vamos a dejarla con la letra A, nombre y valor, ¿sí? Esto es 1.97, no está exactamente en 2, pero eso depende de acá cuando movamos esta partecita. Bueno, y esto, vamos a mirar qué ángulo se formó. Entonces, el ángulo sería, vamos a tocar primero la forma CAB, si se forma por dentro, CAB, y tiene 16.36. En algunas situaciones, este software permite mover los puntos. Vamos a moverlo de la siguiente manera. Aquí, ahí está 1636, ahí está. Vamos a moverlo de la siguiente manera. Voy a colocar un poquito más para acá. Y van a notar a ver si cambia hasta 2. Si yo voy moviendo en cualquier momento, va a ser 7, mire. Vamos a ver aquí si en algún momento llega a 2. Ahí está casi. 1,99, 16.5. Ustedes recordarán que nos dio 16.6. Ampliamos. Ahí está en 2. 2. 7, 2. Y notemos ahora acá, vamos a dar el valor de B. Esta es la importancia de GeoGebra, que es un software dinámico. Y nos dio 6.72, que era la base desde el punto donde está beta. Esto lo llama beta hasta acá. ¿Cómo cambiamos el nombre del ángulo? Que por defecto nos lo dio alfa a GeoGebra. Yo me ubico encima de esta etiqueta y le digo propiedades renombrar. Acá donde dice renombrar, aquí aparece un pequeño teclado virtual y voy a buscar en ABC el menú que sea letras griegas y coloco beta. Ahí está beta, le doy OK y listo. Quedó cambiado por defecto beta, lo puedo quitar esta A, que ahí quedó beta. Un momentico, vamos a cambiarlo acá. Quitamos el alfa acá, le quitamos la A y colocamos beta. Ahí está. ¿Listo? Esa es la manera como ustedes pueden verificar y darle mayor exactitud. Amplíen y trabajen con paralelas, perpendiculares. Pueden llegar a esta verificación. Por eso es objeto de estudio de un curso que se llama resolución de problema, ¿no? Un estudiante puede llegar a la misma solución que he llegado yo utilizando menos o más pasos de los que utilicé desde que aplique los términos, propiedades, leyes, fundamentos, teoremas de la geometría y la trigonometría. Está totalmente válido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Esto es totalmente verificable y totalmente como simuladores. Yo puedo colocar, agotar estos puntos y puedo mirar la forma como va cambiando ese triángulo sin salirse, ¿no? De ese contexto del triángulo del círculo goniométrico. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Me indican, por favor? Bueno, listo. Entonces, no siendo más por el día de hoy, Cristian, ¿quiere participar? ¿Que tiene la mano arriba? ¿O está todo claro? Bueno, está muy bien. Listo, entonces, por favor, me confirman si todos ya marcaron la asistencia. ¿Sí? La asistencia en este encuentro CIPA de primera matrícula sesión 2. Y no siendo más por el día de hoy, entonces, mañana se realizará la réplica. No es necesario, desde que ustedes hayan marcado ya asistencia el día de hoy, es totalmente válido porque al finalizar de esta reunión ya se genera una asistencia. ¿Ya? Entonces, si han participado en la anterior y en esta, ya tienen 40 puntos que se suman a los dentro del 75%, es decir, a los 375. Recordemos que esta tarea 3 cierra el día 13 de abril, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su asistencia y sigamos Profe, adelante. buenas noches. Sí, dígame. Profe, era para recordarle que... No, muchas gracias a usted, profesor. Mayor gusto. Sí, Julio César, escríbeme ahorita y ya te tenemos pendiente, ¿listo? Yo te mando la forma de escribirte. Listo, profe. Bueno, Vale, gracias gracias. y sigamos adelante.
disciplinadamente para sacar adelante esta tarea y que nos vaya muy bien en este curso. Feliz noche para todos. Muchas Feliz gracias. noche, muchas Gracias, profe. Muchas gracias, profesora. Gracias, profe. Un gusto, hasta luego.